Familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Un oficial del ejército que había sido secuestrado en zona rural del municipio de Sevilla, en el norte del Valle, por disidentes de las FARC, fue asesinado en las últimas horas. Piden que el caso se investigue. Los detalles en minutos, desde Cali, donde llueve intensamente. Presidente Duque descarta falla en comunicado que daba por posiblemente muerto al coronel Pérez, secuestrado por las disidencias. Dice que gracias a esa difusión, terroristas revelaron prueba de supervivencia. Familia pide que se investigue las circunstancias en las que murió un soldado que prestaba servicio en la escuela de logística en el sur de Bogotá. Lo habían reportado como desaparecido y fue hallado en un caño. Siguen los estragos de las lluvias. En Bucaramanga, un colegio fue evacuado por riesgo de colapso y en Montería se desbordó el río Sinú. Las pérdidas son multimillonarias. En el sur de Bogotá, un tubo roto causó una emergencia en un vecindario y hay 40 familias afectadas. La inseguridad sigue siendo noticia en las regiones. En Cali, operativos para evitar robos en el sistema Mío. Y en Bucaramanga, alerta por el uso de armas de fuego en atracos. Fallo de la Contraloría contra 26 personas naturales y jurídicas por los problemas en la obra de Hidroituango. En la lista hay 2 exgobernadores. Se da inicio en la ciudad de Medellín el Gran Foro Mundial del Arte, la Creatividad, la Cultura y la Tecnología. Estuvo acompañado por el presidente de la República, Iván Duque, quien resaltó la importancia de las economías creativas para el país. Preocupante panorama para los niños y las niñas en el mundo. ONG advierte que son cerca de 20 millones en riesgo de quedarse sin colegio en medio de la situación por la pandemia. Finalizó la segunda ronda de diálogos entre la oposición venezolana y el régimen de Maduro. Se habla de acuerdos parciales. Inesperado y grave daño del huracán Aida provocó fuga de petróleo en el océano. Y en deportes, varias bajas tendrá la selección Colombia de cara al próximo partido por eliminatorias ante la selección chilena. En la información deportiva les cuento quiénes son. Iniciamos con noticias de orden público porque se confirmó en Valle del Cauca el asesinato de un oficial de la policía, el subteniente Cristian Calderón. El cuerpo fue hallado en Sevilla, en norte del departamento. El uniformado había sido secuestrado el pasado sábado en esa misma zona. Vamos a conectar inmediatamente con nuestro compañero Carlos Gutiérrez. Carlos, buenas noches. Cuéntenos qué se sabe hasta el momento, qué fue lo que pasó. Mateo, muy buenas noches. Sí, señor, pues el militar había sido secuestrado el pasado sábado cuando estaba haciendo una visita en zona rural de aquí del municipio de Sevilla. Esto está ubicado en el norte del Valle del Cauca. Horas después, el cuerpo del uniformado fue encontrado en la misma zona, en el corregimiento San Antonio, que está ubicado a unos 18 kilómetros del casco urbano de esta localidad. Presentaba varios impactos de arma de fuego. Las autoridades han atribuido este hecho a disidentes de la FARC, precisamente al grupo que se denomina Adán Izquierdo. Desde ya se han conocido voces que piden que se haga justicia y que se adelante una investigación correspondiente por el asesinato de este militar. El ejército confirmó el asesinato del subteniente Cristian Sebastián Calderón, de 23 años. El cuerpo fue encontrado en el corregimiento San Antonio, zona rural de Sevilla, norte del Valle. El comando de la Tercera Brigada rechaza vehementemente el asesinato de nuestro oficial y asimismo denunciará ante los diferentes organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos esta clara y categórica infracción al derecho internacional humanitario. El militar, que hizo parte del grupo de ingenieros del ejército, lideró una comisión integrada también por funcionarios de la alcaldía para verificar el estado de una serie de vías en la zona rural. De regreso hacia nuestro casco urbano, esta comisión es interceptada con la lamentable noticia que se retiene
al subteniente del ejército. Desde la gobernación del Valle se rechazó el asesinato del uniformado, quien era ingeniero civil. Y esperamos que las autoridades den una pronta solución a este caso con las investigaciones correspondientes. Las autoridades atribuyen el asesinato del joven militar a disidentes de las FARC, en especial al grupo conocido como Adán Izquierdo. El cuerpo del militar ya fue extraído de la zona, será llevado en las próximas horas al departamento del Cesar, donde era oriundo. El subteniente Cristian Calderón pertenecía al batallón Agustín Codazzi, que está ubicado en el municipio de Palmira y llevaba un año en la institución. Información desde Cali, donde a esta hora llueve intensamente y se registran emergencias en diferentes sectores de la ciudad. Carlos Gutiérrez, RTBC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Carlos, por su información. Les contamos también que el presidente de la República desmintió posibles cambios en el ejército y en las fuerzas militares en medio del caso del comunicado sobre el supuesto asesinato del coronel Pedro Pérez y de quien se conocieron horas después pruebas de supervivencia. El ejército explicó que el anuncio del pasado viernes, en el que se hablaba de la presunta muerte del alto oficial secuestrado, se hizo bajo el consentimiento de la familia para tener respuesta de la guerrilla sobre el estado del oficial, versión que el presidente Iván Duque respaldó. Ninguna falla. La información que se tenía de inteligencia es que podría haberse presentado un asesinato. Y me parece que gracias a la difusión que hizo el ejército, se vieron presionados los terroristas a tener que difundir que ellos realmente lo siguen teniendo en cautiverio. La familia del coronel secuestrado también lo ratificó y dijo haber recibido una llamada del comandante del ejército. Pues que las cosas van por buen camino, fue lo que manifestó el general, que van por buen camino y que él sabe cómo hace sus cosas. Y es lógico agradecerle todo lo que está haciendo el ejército por nosotros. Ya esa prueba de supervivencia nos vuelve el alma al cuerpo, que él está vivo. El mandatario descartó posibles cambios en la cúpula militar por cuenta del supuesto error de comunicación. Ninguno, chismes, aquí seguimos trabajando con la cúpula por la seguridad de nuestro país. Y es que fue el propio comandante del ejército, el general Eduardo Zapateiro, quien se refirió a la posible muerte del oficial. El señor teniente coronel Pedro Enrique Pérez lo habrían asesinado. Sin embargo, horas después del anuncio, este video le dio un giro al caso. Aparece el coronel Pérez rodeado por sus secuestradores armados y grita ante la cámara el amor por su familia. Hay que enfrentar las cosas y mientras yo esté aquí respirando, estamos vivos. La familia del coronel Pérez pide un acuerdo con el grupo de disidencias para la pronta liberación del oficial, que ya completa 4 meses y 20 días en cautiverio. El soldado Javier Steven Sánchez Beltrán, de 19 años, quien prestaba servicio militar en la Escuela de Logística de Bogotá, murió en extrañas circunstancias. Según su familia, fue torturado. Piden que se investigue el caso. Sebastián Amaya, los saludo, buenas noches. Cuéntenos cuáles son las versiones que se conocen sobre este suceso. Televidentes, muy buenas noches. Pues a esta hora varios familiares, amigos y vecinos del joven Javier Steven Sánchez rinden un homenaje a través de una velatón, de bombas blancas, algunos cánticos y también pancartas justo enfrente del batallón Escuela de Logística del Ejército Nacional, en donde el joven prestaba su servicio militar, pero que en extrañas circunstancias hace 2 días apareció sin vida en el río Fucha, muy cerca aquí del batallón. Ellos, sus familiares, solo piden algo: justicia. La vida de Javier Steven Sánchez Beltrán, de 19 años, que hace un año inició su carrera militar, se apagó en extrañas circunstancias. La familia del joven no sabía de su paradero desde el 17 de agosto, fecha en la que, según los denunciantes, el batallón Escuela de Logística del Ejército lo reportó como desertor. Sin embargo, este fin de semana, soldados del mismo batallón encontraron un cuerpo flotando en el río Fucha, en el sector del barrio La Cecilia. Hoy, Medicina Legal confirmó que corresponde al de Javier. El dolor lo estamos sintiendo y lo he llorado. Yo llevo días llorándolo porque son 22 días que llevo llorando a mi hijo y aún cuando no sabía que estaba muerto. La familia hace graves señalamientos y pide investigar si Javier fue torturado y asesinado. Acaban de decir acá en Medicina Legal que fue muerte violenta y sí, las facciones y todo sabíamos que era él.
sabíamos, y él estaba todo maltratado, él está como golpeado, a él lo torturaron. Para nosotros es desaparición forzada porque el ejército negó información. O sea, la autoridad sabía que Steven estaba dentro del batallón, es evidente, porque es que incluso ese cuerpo se encuentra con prendas militares. Si él hubiese desertado, pues ni siquiera tendría prendas militares. Antes de la identificación del cuerpo, el ejército se pronunció en un comunicado y puntualizó que continuaba con la labor de búsqueda del joven. Necesitamos conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, con la plena seguridad de que se continuarán atendiendo los requerimientos de las autoridades judiciales. Manipularon el cuerpo para ponerlo allá, para decir que el río se lo había llevado. Lo que no saben era que ya se había buscado para allá. Hasta el momento, la investigación no ha arrojado ningún indicio de lo sucedido. En estos momentos, pues los familiares, especialmente la madre del joven, pues hacen un discurso justo enfrente de la entrada del batallón, donde hay algunos militares custodiando el lugar, pidiendo justicia y explicando, o contando más bien, cuáles son las hipótesis de la familia que tienen sobre la muerte del joven. Por ahora, la única respuesta del ejército es la confirmación de que efectivamente el cuerpo encontrado en el río Fucha sí es el de Javier Steven Sánchez, y que estarán pues dispuestos y prestos a colaborar con la investigación de las autoridades. Sin embargo, la investigación hasta el momento no arroja ninguna pista ni ningún indicio de este hecho. Esta es la información que tenemos desde el sur de Bogotá. Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias, conectados 24/7. Por otra parte, comunidades indígenas del Bajo San Juan dicen que hay cuerpos de personas asesinadas, abandonados por grupos armados ilegales en la zona. Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos envió el siguiente informe. Buenas noches. Líderes de la organización indígena Oregua denunciaron que entre Playa Linda y también Puerto Galvez, esto en el municipio del litoral del San Juan, en el río Orpúa, permanecen los cuerpos sin vida de varias personas que al parecer habrían fallecido luego de enfrentamientos entre grupos al margen de la ley hace 2 semanas. Dicen ellos que ya han puesto en conocimiento de esta situación a las autoridades y que nadie ha atendido el llamado. Esta situación podría poner en riesgo sanitario a estas familias. Es preocupante, hubo una cantidad de muertos y lo dejan tirado ahí, entonces ya más abajo están las dos comunidades, pues nosotros le informamos a la Defensoría del Mundo para que enterrar o para pudieran revisar en donde hubo un bombardeo. Entre tanto, continúan las amenazas, al parecer, de las autodefensas gaitanistas a estas comunidades que hoy claman que el gobierno nacional de manera urgente intervenga esta zona. Desde Quito, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Por otra parte, cerca de 8.000 indígenas están confinados en el occidente de Antioquia como consecuencia de varios enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. En esta misma zona fueron capturados 2 sospechosos del atentado que dejó 2 policías muertos la semana pasada. En el marco de la operación ONOS, las autoridades capturaron a alias El Zarco y alias Guacharaca, quienes presuntamente estarían vinculados en el atentado contra la patrulla de la Policía Nacional en Frontino, Antioquia, donde murieron 2 uniformados y 2 más resultaron gravemente heridos. Quienes están siendo imputados por varios delitos, entre ellos concierto para delinquir. El presidente de la República, Iván Duque, señaló hoy en Medellín que se seguirán realizando las labores de seguridad necesarias para combatir estos grupos delincuenciales que operan en el occidente de Antioquia. Ya cayeron los autores materiales, también hemos visto que algunos fueron dados de baja y obviamente el objetivo que nosotros tenemos no solamente es capturarlos a todos, sino desmantelar esa estructura del Clan del Golfo en Frontino. Durante las operaciones también fueron abatidos en combate Juan Armando Cardona Roldán, alias El Paisa, y alias Natalia. Hay elementos dentro del proceso en donde el Paisa recibe información de ese atentado, felicita, entre comillas, a los delincuentes que lo hicieron. Por otra parte, la Organización Indígena de Antioquia advirtió sobre un confinamiento de cerca de 8.000 indígenas en sus resguardos en el occidente del departamento, causado por los enfrentamientos y disputas territoriales entre el ELN y el Clan del Golfo.
Y en información de la temporada de lluvias, les contamos que en Bucaramanga fue evacuado un colegio por riesgo de colapso. Más de 250 niños tuvieron que ser trasladados. John López, muy buenas noches. ¿Qué están diciendo las autoridades al respecto? Hola Patricia, muy buenas noches. Pues son dos las circunstancias que han generado el deterioro de esta institución educativa, que es la CDB del Colegio de la Juventud al norte de la ciudad de Bucaramanga. La primera de ellas es que hace 21 años este colegio fue construido sobre un terreno con inestabilidad geológica, y la segunda, que las fuertes lluvias de las últimas semanas han incrementado este deterioro. Por eso los 258 estudiantes que esta semana deberían iniciar sus clases allí en esta sede educativa tuvieron que ser trasladados a la sede principal, mientras las autoridades, tanto de gestión del riesgo como infraestructura de Bucaramanga, determinan de acuerdo a los estudios realizados si es viable o no intervenir este colegio. Hoy los 258 niños que estudian en la CDB del Colegio de la Juventud no pudieron ingresar a sus aulas de clase. Las grietas en pisos y paredes amenazan con un posible colapso, lo que pone en riesgo la seguridad de los estudiantes. Las afectaciones por el invierno y por terrenos que posiblemente no fueron aptos en su momento de construcción han deteriorado la infraestructura y en este momento se encuentra en alto riesgo. La institución educativa ha presentado deterioro incluso desde antes del inicio de la pandemia. El deterioro ha sido constante, ha sido permanente. Yo tengo 4 años de estar en la institución y desde ese tiempo se han venido notando las fallas en la estructura. Los padres de familia piden el apoyo de las autoridades para recuperar la planta física donde sus hijos normalmente asistían a clase. Nos ayuden para volver a construir nuestro colegio, que hay mucha necesidad, como ustedes pueden ver, no son 2, 3 niños, son 258 niños que se quedaron sin nuestra institución. La Secretaría de Educación Municipal dispuso de 4 rutas escolares para garantizar el traslado diario de los estudiantes a la CDA de la institución educativa. Finalmente, las autoridades confirmaron que en lo que resta de este año los estudiantes no podrán ingresar a este establecimiento educativo. Desde Bucaramanga, John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. John, a usted muchísimas gracias por este informe. Y por otra parte, son 26 los departamentos que presentan afectaciones como consecuencia de la temporada de lluvias. Toda la información con nuestros periodistas de la Radio Nacional de Colombia. La noticia en el departamento de Córdoba tiene que ver con los cerca de 1.000 millones de pesos que han perdido los campesinos de ese departamento por cuenta de la ola invernal que ha provocado el desbordamiento de varios ríos y por ende la inundación de varias hectáreas de cultivo. Las organizaciones campesinas del departamento piden ayuda al Ministerio de Agricultura. Los personeros de 16 municipios del Magdalena pidieron al gobierno nacional ayuda para contener la erosión que está causando el río Magdalena. En el banco hay en peligro de inundaciones 200 familias. Las lluvias del fin de semana pasado dejaron afectaciones en el departamento de Risaralda, especialmente en el eje cafetero, teniendo en cuenta que 12 de los 14 municipios tienen alerta naranja por deslizamiento de tierra. También 2 municipios tuvieron que declarar calamidad pública para atender las emergencias. Hablamos de Guática y también del municipio de Marsella. Y finalmente, los ríos Otún y Risaralda tienen vigilancia especial, teniendo en cuenta que han venido presentando aumentos de caudal en lo que tiene que ver con las poblaciones que tienen como afluentes. Escuchen esto, la ruptura de un tubo causó una emergencia en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Los bomberos de la estación Candelaria rescataron a 7 adultos y 6 menores, todos atrapados en sus viviendas. A las 3:30 de la mañana, los habitantes del barrio Brisas del Volador, en la localidad de Ciudad Bolívar, escucharon una fuerte explosión. Un tubo se rompió por las fuertes lluvias y el hecho afectó 5 predios y 2 más se encuentran comprometidos. Cuando nos asomamos, ya esto está cogiendo las casas, ya habían unas casas totalmente llenas de agua. Son cerca de 40 familias afectadas. Con esta es la tercera vez que se explota ese tubo ahí y pues vienen y lo sellan y vuelven y se explota, pero esta vez sí el daño fue más grande. El suministro del agua fue suspendido mientras funcionarios del acueducto de Bogotá reparaban el tubo. También fueron rescatados los afectados por la emergencia. Al sitio fueron despachados bomberos de la estación Candelaria, quienes al llegar al lugar logran identificar algunas casas afectadas, ejecutan una evacuación de personas, 13 personas aproximadamente, y también determinan que hay unos daños en alguna de las tuberías del acueducto de la ciudad. El servicio del agua se restablecerá en horas de la noche de este lunes.
Vamos a Bogotá porque están de vuelta los hinchas de Millonarios en el Campín. Hoy se cumple el partido entre los embajadores y patriotas por la 8ª fecha del fútbol profesional colombiano. Saludamos hasta ahora a nuestra compañera Stephanie Valencia, quien se encuentra pues allí en las inmediaciones del Campín con todos los detalles del regreso de los hinchas. Stephanie, muy buenas noches. Cuéntenos cuál es el ambiente que se vive allí y las medidas que están siendo tomadas. Muy buenas noches para todos. Así es, mire, inicia el plan piloto para el regreso del público al estadio El Campín, que inicia con este partido entre Millonarios y Patriotas. Además de esto, por la 8ª fecha del fútbol profesional colombiano, y con este piloto también se estrena el sistema biométrico, los equipos de identificación facial que desde las 4 de la tarde que se abrieron las puertas del estadio se han estado realizando con cerca de 1.500 personas que estarán en la tribuna sur. Recordemos todo esto como una medida que han implementado aquí en la capital del país para garantizar la seguridad en el ingreso de las personas a este escenario deportivo. ¿Qué ha dicho el IDRD? Que las personas que no hagan ese proceso estarán en una fila aparte para registrarlas y que finalmente todos queden en esta plataforma de reconocimiento. ¿Qué es lo que vemos a esta hora? Pues mucho ánimo, mucha alegría, ingresando todos los aficionados a esta hora. Stephanie, ¿usted nos podría mostrar más, quizás hablar con alguno de los hinchas, ellos qué sienten, qué le han dicho, qué le han comentado a usted y qué piensan de estas nuevas medidas pues, que están siendo tomadas a propósito de lo que hemos vivido en semanas pasadas allí en el Campín? Pues bien, Mateo, lo que hemos podido ver hasta el momento es, como pueden ver ustedes, cordones policiales, refuerzo del personal de logística y de seguridad, 800 uniformados dispuestos para todo el dispositivo de seguridad que se realiza en el estadio. En este momento nos encontramos en el puente, no hay muchos hinchas desde este punto. Vamos a intentar hablar con uno de ellos. Bienvenido, buenas noches. Cuéntenos qué piensa usted del sistema de seguridad que están implementando en este momento para el ingreso al estadio. No, pues bueno, y pues ojalá que se volviera a reabrir el estadio otra vez como siempre, como nuestra casa, como hace 2 años, como siempre antes de la pandemia. Y ojalá sea así como... Bueno, muchísimas gracias. Pues bien, es básicamente lo que piensan los aficionados, completamente de acuerdo con que se implementen estos mecanismos de seguridad precisamente para garantizar que estos escenarios deportivos y todas las celebraciones deportivas que se realicen aquí en la capital del país pues se lleven de manera pacífica y no resulten en una batalla campal como en otras ocasiones. Desde el Estadio El Campín, Stephanie Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Stephanie, gracias y en efecto, ojalá, como usted lo menciona, pues que no se vuelvan a repetir esos escenarios. Volvemos a las regiones y les contamos ahora que un nuevo represamiento de migrantes tiene en alerta a las autoridades de Necoclí, en Antioquia. Más de 14.000 extranjeros permanecen allí en el municipio. Franci González, periodista de la Radio Nacional, nos amplía esta información. Mientras hacemos contacto con nuestra periodista, compañera de la Radio Nacional de Colombia, les contamos que hay máxima alerta en el municipio de Caldono, Cauca, tras un ataque contra el consejero del CRIC, el señor Alfonso Díaz. Según la Guardia Indígena, Díaz fue interceptado por varias personas armadas cuando se desplazaba en una camioneta, la cual fue incinerada por hombres armados. El consejero afortunadamente logró salir ileso. En otras noticias, la Contraloría profirió un fallo de responsabilidad fiscal en el caso de Hidroituango, la crisis que tuvo en vilo el proyecto y toda la región por posible colapso de la presa. 26 personas naturales y jurídicas fueron halladas responsables. Entre los responsables fiscales hay 26 de las personas y empresas que participaron de la adjudicación y ejecución de la represa de Hidroituango en Antioquia en 2010. Los hallazgos fiscales son por 4,3 billones de pesos. La medida cobija, entre otros, a los exgobernadores Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo, al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, a los exgerentes de EPM, Federico Restrepo y Juan Esteban Calle. El actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, fue eximido de responsabilidades en la misma decisión, al igual que el exdirectivo de la EPM, Jorge Mario Pérez Gallón. Gaviria actualmente está suspendido de su cargo y detenido en su vivienda en un caso por contratos, al parecer sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, según la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, Fajardo aspira a la presidencia de la República y enfrenta un proceso pendiente de resolución en la Corte por un préstamo adquirido en dólares mientras era gobernador. Los implicados además tienen el derecho a agotar los recursos de reposición y apelación en los términos y oportunidades normativamente establecidos. El caso que falla hoy la Contraloría inició en 2019 luego de la contingencia presentada en 2018 cuando surgió un riesgo de posible rompimiento de la presa y se retrasó la entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica. Además, situaciones muy graves como la destrucción de la casa de máquinas. Dice el ente fiscal que el proyecto tuvo mayores inversiones a las estimadas inicialmente y estas se excedían por un 114,9%, es decir, los 4,3 billones de pesos que se cuestionan hoy con esta decisión. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria a la ministra de las TIC, Karen Abudinem. Según el Ministerio Público, tras concluir la etapa probatoria, hay los elementos suficientes para determinar las responsabilidades de la funcionaria en el millonario contrato entre el Ministerio TIC y Centros Poblados. Recordemos, del que se entregó un anticipo por 70.000 millones de pesos. Y la Policía de Cali realizará planes para reforzar la seguridad en espacios como el sistema de transporte público Mío, en colegios y los sitios turísticos de la ciudad. Los delitos que más agobian a los caleños son el hurto a personas y a establecimientos comerciales. Iba por la calle normal, me cogieron 4 manes y quieto, me tocó entregar. Entre enero y junio de este año, según las autoridades, fueron hechas 9.200 denuncias de hurto a personas en Cali, un 30% más que en el mismo periodo de 2020. Este plan fue diseñado por nuestra Policía Nacional, tiene un componente grande de inteligencia, tiene un componente grande de movilidad y sobre todo un componente muy social de prevención. Con más de 2.000 policías adicionales, la institución adelanta desde hoy una serie de intervenciones en la ciudad para frenar los delitos de alto impacto. Especialmente lo que es el hurto a persona, homicidio y lesiones personales. Estas actividades van directamente enfocados en 3 puntos, la parte preventiva, la parte disuasiva y la parte de investigación criminal. Ante intentos de bloqueo en el sector de Puerto Rellena, sur de Cali, por parte de jóvenes de primera línea, la policía logró despejar la vía gracias al nuevo plan de intervención. En Bucaramanga, las autoridades alertan por los casos de hurto y los homicidios con armas de fuego. En lo corrido del año ya son 5.000 las capturas realizadas. En las últimas semanas, los delitos relacionados con microtráfico, porte de armas y riñas han aumentado en la capital santandereana. Ha capturado 1.466 personas por delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La cifra de homicidios con armas de fuego también aumentó. En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha capturado 100 personas por el delito de homicidio. Según las autoridades, durante el 2021 han sido capturadas 5.000 personas indicadas en su mayoría por hurto. Estamos haciendo unos registros rápidos, estamos identificando personas, estamos hablando con los conductores, con nuestros taxistas en los buses. La comunidad ha optado por tomar justicia a mano propia y han incinerado al menos 10 motocicletas de presuntos ladrones, situaciones que fueron rechazadas por las autoridades. Y a esta hora vamos a revisar las cifras de COVID-19 en nuestro país, así que vamos inmediatamente a nuestra pantalla. Les contamos que en el país se reportan 1.124 casos nuevos de COVID-19. Por otra parte, hay que decir que 53 personas fallecieron a causa del virus en las últimas horas y el total de casos activos en la actualidad es de 24.806. La positividad del mes de septiembre de 2021 es del 5,1%, la más baja desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Y por otra parte, ahora vamos a revisar las cifras de vacunación de acuerdo al último reporte entregado por el Ministerio de Salud. En el país ya han sido aplicadas 36.235.580 dosis contra el COVID-19. Por otra parte, 14.912.159 personas ya tienen su esquema completo de vacunación. Y las dosis día para hoy son 144.851. Así que sigue bajo este promedio diario. Esto hay que decirlo ante la escasez de vacunas. Aquí el panorama en el país. En el Valle del Cauca esperan que después del 15 de septiembre se tenga mayor disponibilidad de dosis para seguir avanzando hacia la inmunidad colectiva.
Estamos esperando que llegue Janssen de primera dosis para las áreas rurales dispersas y tratar de vacunar los niños de 12 a 17 con las vacunas de Pfizer que llegarán en jornadas que haremos en los colegios. El municipio de Cajicá, en Cundinamarca, llegó a 12.000 dosis aplicadas contra el COVID-19. Estamos convocando a los mayores de 60 años que aún faltan por recibir su primera dosis de vacuna. Trajimos el día de hoy vacuna del laboratorio Sinovac para poder aplicar esta vacunación a nuestros ciudadanos. Bogotá tiene disponibilidad de 58.000 dosis de Pfizer y 107.000 de Sinovac, las cuales están priorizadas para la población de 12 a 17 años y mujeres en embarazo. Un nuevo represamiento de migrantes tiene en alerta a las autoridades de Necoclí, en Antioquia. Más de 14.000 extranjeros permanecen allí en el municipio. Franci González, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos mandó la siguiente información. Autoridades del municipio de Necoclí alertan sobre el incremento de migrantes en la localidad, lo que ha colapsado el sistema hospitalario y de acueducto, generando afectaciones en toda la población. Además, ya hay desabastecimiento de alimentos. Estamos hoy bajo otra crisis por el represamiento de más de 14.000 migrantes que tenemos en el municipio de Necoclí. Debido a que a Necoclí están llegando más de 1.000, 1.200 migrantes diarios, pero solamente podemos despachar en las embarcaciones 500. Hoy tenemos un funcionario de Panamá verificando que realmente sí salgan 500 migrantes. Se espera que las cancillerías de Panamá y Colombia se reúnan con el fin de reconsiderar los acuerdos que solo permiten que Panamá reciba 500 personas en el día. Bienvenidos a la información del mundo en RTVC Noticias. Empezamos con un recorrido por los hechos internacionales del momento con nuestras 3 imágenes del día. La primera refleja el preocupante panorama de la escolaridad en el mundo tras un informe presentado hoy por la ONG Save the Children. La segunda, como lo estamos viendo o lo vamos a ver aquí a continuación, en Afganistán, el mundo sigue a la espera de conocer cuál será la formación de gobierno del Talibán, mientras este grupo sigue enfrentándose a la resistencia en el Valle de Panjshir. Y cerramos este recorrido con el cielo iluminado de Francia, así como lo estamos viendo. Precisamente en Damgam, Bretaña, fue registrado el asombroso momento en que un meteoro atravesó el cielo, cautivando, por supuesto, a quienes tuvieron la fortuna de verlo. Iniciamos. Atención a este informe presentado por la ONG Save the Children. El panorama para la escolaridad a nivel mundial es muy preocupante. La organización alerta que entre 10 y 20 millones de niñas y niños están en riesgo de no volver a estudiar. Nuestro presente marcado por la coexistencia de dinámicas como una prolongada pandemia global, agudas consecuencias de eventos climáticos cada vez más extremos, dificultades de conectividad en decenas de países y conflictos internos, impactan y de forma directa la oportunidad de educación de cientos de millones de niñas y niños en el mundo. Exactamente, la población infantil de 1 de cada 4 países ve comprometido su derecho escolar, como lo advierte la ONG Save the Children, que con las cifras de su informe más reciente, Build Forward Better, dibuja el jaque a la educación así. 75 millones de niños abandonan su formación cada año en razón de catástrofes climáticas. Entre 10 y 16 millones están a punto de no retomar sus estudios por los impactos económicos de la pandemia por COVID, y que 48 son los países donde la infancia más vulnerable tiene más esquivo acceder a la escolaridad. Afganistán y naciones africanas como Nigeria, Somalia, Sudán o Mali tienen sistemas educativos a punto del colapso inminente según analíticas del informe, y que niñas y niños de países de bajos ingresos han perdido un 66% más de sus días escolares por la pandemia respecto a los de países económicamente más estables. Vamos ahora a Afganistán, donde continúa la incertidumbre sobre la estructura de gobierno que los talibán van a adoptar. Entre tanto, sigue la hostilidad en áreas de resistencia. El vuelco de autoría talibán que Afganistán experimenta completa ya 3 semanas, tiempo en el que sigue sin conocerse la estructura de país que este nuevo statu quo vaya a imponer. Sin la forma de gobierno ni sus titulares claro, el ahora Emirato Islámico se concentra en hacerse unívoco a nivel territorial.
Panjshir, la única de 34 territorios que el músculo talibán no sometía, según la cúpula del grupo, cayó bajo su control. En los 3.610 kilómetros cuadrados de esta provincia se ha afincado por décadas la resistencia antitalibán, que en los últimos días refuerza su capacidad armada y táctica, la que esquivó su dominio en los 90 y que hoy niega ese sometimiento. Con esta dinámica en curso, los talibán demandan reconocimiento internacional, bajo la promesa de garantía de normalidad en tareas humanitarias, que podría reflejarse en los 4 aviones que llegaron a Balkh con el fin de agilizar las evacuaciones civiles pendientes. Desde Berlín, la canciller alemana Angela Merkel pide se cuide el canal de negociaciones con ellos para ese objetivo. Y mientras la presencia de Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, y sus asesores en Qatar advierte la potencial guerra civil a detonarse en Afganistán y que incluya actores como un resurgido Al-Qaeda e ISIS-Khorasan, los talibán dan pinceladas de su tono como rectores de la vida afgana, con el protocolo para la asistencia a clase de las mujeres, que pasa por que sean segregadas por sexos o separadas por una cortina, hasta que las estudiantes deban vestir la abaya negra, velo que cubra todo su cuerpo y una niqab que tape sus rostros. El ascenso al poder talibán sigue con interrogantes pendientes que no se responden al ritmo que prometían. Continuamos con información en Oriente. 6 presos palestinos condenados por terrorismo en Israel se escaparon hoy de una cárcel de alta seguridad en Gilboa. Según las autoridades, al parecer los reclusos cavaron un túnel debajo de un sanitario y así emprendieron la huida. Esto desencadenó una masiva operación de búsqueda por parte de agentes de la policía fronteriza y también del ejército. Según la prensa israelí, lo más probable es que hayan regresado a Cisjordania. Y hablamos también de los estragos que dejó el huracán Aida, que siguen saliendo a la luz. Según guardacostas de Estados Unidos, el paso por el Golfo de México, una de las principales áreas de producción de petróleo de Estados Unidos, provocó una fuga de combustible cerca de la costa de Luisiana. Equipos de buceo identificaron 3 tuberías de 12 pulgadas que resultaron dobladas, abiertas y con escapes. Y más adelante en Noticias Internacionales les voy a hablar del Bitcoin, que se convierte oficialmente en la moneda de El Salvador. Por ahora, Vanessa con los deportes. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín y comenzamos hablando de la selección Colombia, que no ha podido venir a Colombia, justamente a Barranquilla, por un problema que tuvo el avión, una revisión para poderlos traer a la ciudad en donde va a recibir a la selección chilena en la tercera fecha de esta eliminatoria. Y hablando de novedades, yo les contaba que el técnico Reinaldo Rueda no va a poder contar con varios jugadores, entre ellos Wilmar Barrios, Davinson Sánchez y David Ospina. Era para traer los 3 puntos, como ha pasado en las últimas 4 eliminatorias. No podemos ser conformistas con el resultado. Queríamos más, podíamos haber logrado, pero indudablemente que al frente también era un rival que hizo un buen trabajo. Tantas oportunidades de gol desperdiciadas están condenando a la selección a una falta de puntos que ojalá no hagan falta al final. Falta estar fino en ese último toque, en esa finalización. Y pienso que quizás por ahí pasa el déficit que tenemos. Los 2 puntos ganados solo tendrán gran valor si se consiguen los 3 ante Chile. Se llevaron un punto que también le sirve a ellos, a Colombia también, siempre y cuando podamos ganar en Barranquilla. Pero para lograrlo habrá que suplir ausencias, unas más importantes que otras. David Ospina, con Davinson Sánchez y con Wilmar Barrios. Napoli pidió el regreso de David Ospina, por lo que el arquero sería Camilo Vargas. 3 días de trabajo para diseñar el vital juego rumbo al Mundial. Y después del empate ante Paraguay, mucho se habló en las redes sociales que se extraña a James Rodríguez. Otros dicen que la selección Colombia está bien así con la ausencia del jugador. Pues bueno, él sigue siendo el objeto de varias polémicas, después sobre todo de lo que publicó el diario inglés The Sun, por algunas fotografías del futbolista en una fiesta en un yate. El diario publicó una galería de fotos en las que James aparece con varias personas en un festejo en Ibiza. En una de ellas se le ve al jugador con un cigarrillo electrónico en la mano y fumando. El problema, pues, para muchos es porque Ibiza es una de las zonas que tiene restricción en el Reino Unido para recibir viajeros, por lo cual James Rodríguez debería mostrar que tiene completo su esquema de vacunación
para no tener que someterse a un nuevo aislamiento, y todavía pues pensando en qué va a pasar con el jugador, ya que el técnico Rafa Benítez ha manifestado que no contaría con él en el Everton, y sobre todo pues tampoco el técnico Reinaldo Rueda por ahora en la selección Colombia. Pero bueno, sigamos hablando de estas eliminatorias, porque ustedes saben o muchos conocen lo que pasó el fin de semana, que no se pudo disputar el partido entre Brasil y la selección argentina, el clásico sudamericano para muchos, y los que no lo saben pues les cuento. Este partido se estaba disputando, llevaba nomás 5 minutos cuando entraron autoridades sanitarias al campo de juego para suspender el compromiso. Y todos estaban esperando que la FIFA se pronunciara, y lo hizo, se pronunció. Dice: observado los hechos ocurridos en Brasil y revisado los informes, los órganos disciplinarios pertinentes analizarán la información contenida en estos para tomar la correspondiente decisión a su debido tiempo. El partido fue suspendido por el ingreso al campo de juego de autoridades sanitarias de Brasil, y se espera que la FIFA tome una decisión de reanudarlo o cancelarlo y decidir qué hacer con los puntos en juego. Todos a la expectativa después de este escueto comunicado de la FIFA. Más adelante, más deportes. Más noticias en nuestra emisión central. Hoy se conocieron cifras históricas de venta de vivienda durante el mes de agosto. Muchos de los nuevos propietarios son jóvenes. Veamos. Mejor agosto en materia de venta de vivienda, según el ministerio a cargo, se explica con esta cifra: 20.366.000 nuevos propietarios. Eso significa un aumento del 31.4% en comparación al mismo mes del año pasado. Este es el mejor agosto de toda la historia de Colombia. En los primeros 8 meses del año tenemos más de 150.000 colombianos que han comprado vivienda. Las cifras destacan que los jóvenes han aprovechado los subsidios para la compra. A veces por desinformación no creemos y se pierden oportunidades tan grandes como esta de tener un subsidio con concurrencia, que realmente la ayuda es casi que llega a ser por poco a la mitad del inmueble. Quedan 100.000 subsidios disponibles para que las familias y jóvenes se conviertan en propietarios. Que seas una persona que ahorre también y que te dispongas a cumplir ese sueño, que a todos nos ha tocado en algún momento de pronto pasar por la duda de que sí es posible, pero sí es posible. Se espera que el 2021 supere los resultados del 2020, ratificando que la vivienda es uno de los sectores que más rápido se recuperó tras la pandemia. El dólar se mantiene en su precio de 3.790 pesos con 4 centavos y hoy no se negoció debido al festivo del Día del Trabajo en los Estados Unidos. 61 artículos tendrá la reforma tributaria en su ponencia para segundo debate, que podría llevarse a cabo este martes. 24 plantas productoras de lácteos podrán exportar sus productos a México, luego de ser aprobados por la autoridad sanitaria de ese país. 1,8 billones de pesos fue la inversión para la construcción de 2 túneles y la variante Pamplona en norte de Santander. Más de 600 millones de pesos fue la multa que interpuso la SIC a 2 entidades financieras por infringir las regulaciones en el tratamiento de datos en las consultas. El próximo viernes 10 de septiembre vence el plazo para declarar y pagar el ICA del tercer bimestre para las empresas de Bogotá. Y hay un problema por acumulación de basuras en Cartagena. Según las empresas recolectoras, solo en el 2021 se han generado más de 270.000 toneladas de residuos. Jayvan Pinzón, muy buenas noches. ¿Qué dicen las autoridades? Hola Patricia, muy buenas noches para usted y también para nuestros televidentes. Pues la empresa encargada de la recolección de basuras de estos sectores que se han visto afectados, son algo más de 140 barrios, asegura que la dificultad para la recolección de residuos sólidos se debe precisamente a las lluvias que se han registrado en las últimas semanas. Por ejemplo, en este momento a mi espalda están recogiendo basura, pero es una que se encontraba en la ciudad desde la semana pasada, y solo hasta ahora esta comunidad pudo conseguir que se llevaran los residuos. Por eso se le hace un llamado a la empresa para que cumpla con los horarios y la frecuencia. Y el llamado que le ha hecho la empresa a la comunidad es que sea organizada al momento de poner la basura en las calles y no contaminar los cuerpos de agua. Este es el panorama en muchos andenes y calles de Cartagena. Las basuras han permanecido durante días y en otros lugares recogidos en horarios no estipulados por la empresa Veolia, una de las 2 compañías encargadas de recoger los residuos sólidos en la ciudad. Los malos olores que producen la basura
y sí, con los roedores, ratas, todo eso afecta a nosotros, a la salud de todos nosotros. Le deseamos a esa firma que cumplan para que el barrio esté limpio. En Cartagena, las basuras deben ser recolectadas de lunes a domingo. Según el sector, se hace los lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábados. Pero los retrasos están generando acumulaciones. De acuerdo con Veolia, estos son causados por las lluvias. Los retrasos que nosotros hemos tenido efectivamente es porque es en los horarios de recolección, precisamente porque veníamos de unas semanas bastante complicadas con el tema de las lluvias. Adicional a eso, porque tenemos unas comunidades de difícil acceso. Acorde con Veolia, los retrasos deben acabarse porque trazaron nuevas estrategias para cumplir con los usuarios. Además, se comprometieron a limpiar los basureros satélites que se hayan podido generar por la no recolección de basuras. Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología en Medellín. El evento en el que se reflexiona sobre estos temas contó hoy con la participación del presidente de la República. Vamos inmediatamente con Daniel Cañas. Daniel, buenas noches. Cuéntenos qué pasó durante esta jornada allí. Mateo, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para los televidentes. Hoy inició este foro en la ciudad de Medellín que por tercera vez se lleva a cabo aquí en la capital antioqueña, un lugar donde convergen experiencias y diversos puntos de vista de expertos sobre estas economías creativas aquí en el país. Pues precisamente el presidente Iván Duque habló sobre la importancia del impacto que estas industrias creativas tienen para la economía de Colombia. En el siguiente informe de nuestro compañero Omar Hernández les contamos cómo se vivió esta primera jornada del foro. Durante el Gran Foro Mundial de Arte, Cultura, Creatividad y Tecnología, el jefe del Estado resaltó el papel que cumple un área de la reactivación. Si la economía naranja de Colombia fuera un departamento, en términos de PIB, estamos hablando que sería el 9º departamento más grande económicamente de Colombia. Duque destacó el protagonismo del país con la economía naranja. Colombia tiene hoy la mayor capacidad de fondos de capital para el sector creativo de América Latina y el Caribe. El mandatario nacional también participó en la inauguración del Hub de Innovación del SENA en Medellín, donde resaltó el papel de la institución formadora educativa. El SENA tiene que ser la cuna, el semillero de todas estas habilidades, tanto para la economía naranja como para las industrias de la cuarta revolución industrial. El jefe del Estado anunció el número de beneficiados con el programa Camello CI. Ya tiene 55.000 jóvenes que están recibiendo ese subsidio, que hicieron la aplicación. Duque continuará recorriendo las regiones del país para impulsar los proyectos sociales. Son las 7 de la noche, 46 minutos. Es momento de hacer una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y por nuestro streaming rtvcnoticias.com. Los leemos, nos conectamos a través del numeral Me Conecto con RTVC. Sigan participando en Twitter y en Instagram. Ahí nos vemos. Y sigue con nosotros porque al regreso tendremos oportunidades. Y atentos porque el SENA ofrece 250.000 cupos para cursos virtuales de inglés. Los detalles de la convocatoria en minutos para que tome nota. Y también tendremos más noticias del mundo. Les voy a contar qué novedades hay en el diálogo entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro. Ya volvemos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Ruta de Sueños Cuidando Cuerpo y Mente con Médicos del Mundo, un podcast para facilitar el derecho a la salud para personas migrantes enmarcado en el proyecto Rutas por la Igualdad. Búscanos en las principales plataformas de podcast como Ruta de Sueños y en www.radionacional.co. 4 temas, un podcast cada semana, rompiendo fronteras, derecho a la salud, secretos que duelen, primeros auxilios psicológicos. Podcast realizado por Médicos del Mundo Plan y Red con el apoyo financiero de la Unión Europea. Somos nosotros quienes creamos, somos quienes tenemos la capacidad de moldear, de cambiar todo y empezar de nuevo. Creamos todo el tiempo, una y otra vez. La creatividad está en todos nosotros. Es nuestra mejor herramienta y es ahora que debemos usarla de nuevo. Es lo que nos ha traído hasta acá y es lo que nos llevará muy lejos. Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología, GFACT 2021. La creatividad está en todas partes.
Vamos con más información de lo que sucede en el mundo. Hoy finalizó en México la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Tras 4 días de reuniones a puerta cerrada, mediadas por el gobierno de Noruega, hubo acuerdos parciales entre ambas partes en la antesala de las elecciones regionales que se darán el próximo 21 de noviembre. Maduro advirtió ayer que estas negociaciones no se traducirán en impunidad, algo visto como una amenaza al líder opositor Juan Guaidó. Y mañana El Salvador se convertirá en el primer país del mundo en reconocer el Bitcoin como moneda legal. Esto en medio de un fuerte escepticismo por una buena parte de la población y las advertencias de economistas y financieros internacionales sobre la alta volatilidad del precio de la cotización de esta moneda electrónica, que es promovida por el presidente Nayib Bukele. Atención a estas espectaculares imágenes captadas por una webcam en una represa en el puerto de Arsal, en el noreste de Francia. A las 11:47 de la noche del domingo, hora francesa, se registró esta imagen de un meteoro atravesando el cielo. Cientos de ciudadanos franceses y también ingleses reportaron en sus redes sociales haber visto esta bola luminosa y también haber escuchado un fuerte estallido. Las imágenes que deja este fenómeno son realmente asombrosas. Y hoy cerramos con imágenes que enternecen. 2 cachorros gemelos panda nacieron en el zoológico de Madrid. La hembra, Hua Suiba, dio a luz al primer cachorro hacia las 8:30 de la mañana tras 4 horas de trabajo de parto, mientras que el segundo, idéntico al anterior, asomó pasado el mediodía. Este nacimiento fue considerado por el zoológico como una gran contribución para la conservación del panda gigante, una especie amenazada de la cual hay menos de 2.000 ejemplares restantes en su hábitat. Esta es toda la información del mundo por hoy. Patricia, siga usted con Oportunidades. Sí, señora, llegamos a Oportunidades y les contamos que el SENA ofrece 250.000 cupos para cursos virtuales de inglés en todo el país. Aquí les contamos cómo aplicar a esta convocatoria gratuita. En Oportunidades para realizar cursos virtuales de inglés, vaya a la página www.sofiaplus.edu.co. Allí debe ingresar en la parte superior derecha de la pantalla donde dice Inglés Virtual. Luego seleccionar el nivel que desea cursar según su conocimiento en el idioma. Y por último, realizar la inscripción. Para aplicar a la convocatoria debe tener mínimo 14 años de edad, tener y saber utilizar herramientas tecnológicas y ser ciudadano colombiano o extranjero con permiso para estudiar en el país. Y muy atentos, porque es el SENA quien entregará y certificará 250.000 cupos en todo el país para aprender inglés de manera totalmente gratuita. Recuerde que la convocatoria tiene cupos hasta agotar existencia. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y en unos pocos minutos al final de nuestra emisión central tendremos los temas de conversación en De Qué se habla. José, muy buenas noches, ¿qué tenemos preparado para hoy? Buenas noches, compañeros televidentes, lunes 6 de septiembre y hoy tendremos en De Qué se habla el escándalo en el clásico sudamericano entre Brasil y Argentina por la suspensión del partido debido a la intervención de las autoridades sanitarias brasileñas y todo sobre la presentación de la Selección Colombia en estos 2 partidos de fecha eliminatoria. Partido también clave con Chile que se viene y el conflicto latente entre la Conmebol y también las grandes ligas europeas. Los esperamos en minutos, sigan por ahora con más información en nuestra emisión central de RTVC Noticias. De tranquilidad por la salud del astro de Brasil, el rey Pelé, después de que el fin de semana se le realizara una cirugía por un tumor en el colon. A sus 80 años, el mejor de todos los tiempos del fútbol brasileño tuvo que ser intervenido para extraerle un tumor que le fue detectado tras realizarse unos exámenes cardiovasculares de rutina. El 3 veces campeón del mundo se encuentra en una unidad de cuidados intensivos a la espera de ser transferido a una habitación este martes.
Edson Arantes do Nascimento agradeció los mensajes de cariño en su cuenta de Instagram y afirmó que se siente muy bien. En los últimos años ha ingresado varias veces al hospital por problemas de salud. La última fue en 2019 cuando tuvieron que retirarle un cálculo renal. En 2014 estuvo internado también en cuidados intensivos tras una infección urinaria que le obligó a someterse a diálisis en su riñón izquierdo. Luego que en los años 70 le fuera extirpado el derecho debido a una lesión cuando aún era jugador. También ha pasado por cirugías de cadera y de columna y desde 2012 se ha visto desplazándose con cierta dificultad. A la espera de los resultados de patología, el mundo entero aclama larga vida al rey. Y bastante polémica, bastante sorpresa, bastante controversia causó el retiro de Superman López ya al finalizar la Vuelta a España. Solamente quedaba una etapa cuando tomó esa decisión. ¿Qué fue lo que pasó? Muchos hablan de que tuvo un desacuerdo con su equipo. Pero ¿esto qué puede implicarle al ciclista colombiano? Pues aquí se los contamos. Un abandono inesperado que se dio tras un claro desacato a una orden. En ese momento Miguel Ángel no supo o no reaccionó de la mejor manera, creyó que lo estaban parando en retrimento de perseguir a Enric Mas y no entendió que la orden era parar para que un compañero suyo llegara y le ayudara. Una actitud que dejó mal parado al colombiano. No, yo creo que López se equivocó, independientemente que le hubieran dado la orden buena o mala. Él es un empleado y tiene que cumplir esas normas. Y es que no es la primera vez que Superman tiene una de estas reacciones. Siempre da unos pasos en falsos. El 2009 cuando se baja y se agarra a puños con un aficionado, cuando en la Vuelta a España va y trata a sus hoy compañeros mal de forma verbal. Es un corredor que ha demostrado que no tiene la suficiente capacidad para asimilar un golpe. Según los expertos, la estrategia del equipo no es el problema. En el Movistar el problema nunca fue que hubo tres líderes. Lo que pasa es que en ese liderato el inconveniente es que sus 3 líderes no funcionen. Por ahora Superman seguirá en el Movistar. Como todo, tendrá algunas consecuencias internas, que seguramente para el comienzo de la próxima temporada serán historia. Cuando uno habla de los grandes pianistas de la historia, tiene sí o sí que hablar de Schumann. Dicen los biógrafos, que decían los críticos, que al tocar era absolutamente temperamental y con la adrenalina siempre al tope, pero que en persona era todo lo contrario, el colmo de la timidez y la melancolía. Pero ¿cómo no iba a hacerlo? Si es que tenía un marido con trastorno bipolar, un papá dictador y salía de un embarazo difícil para entrar en otro todavía más difícil. Ah, es que no les he aclarado. Estoy hablando de Clara Schumann, no de Robert Schumann. Él era el esposo. Y no era tan buen pianista. Al parecer tuvo un accidente en el ligamento del dedo anular y quedó por fuera de la cancha. Esto que estoy tocando es el Nocturno Opus 6 número 2, compuesto por ella en 1834. Schumann nació en Leipzig el 13 de septiembre de 1819 y antes de ser Clara Schumann fue Clara Wieck. Era hija de Friedrich Wieck, un profesor de piano que además tenía una fábrica de instrumentos de teclado. El tipo estaba convencido de que su hija tenía que ser un prodigio de las artes y había resuelto educarle él mismo. Le daba clases de piano, de composición, de idiomas y de gimnasia. Y yo creyendo que el homeschooling era una cosa de papás hipster del siglo XXI. El plan le salió divino, porque a los 6 años Clara ya daba conciertos como solista y giraba por Europa presentándose en los mejores teatros. El público la adoraba, los empresarios se la peleaban y los otros compositores la admiraban. Johann Wolfgang von Goethe, en un cumplido un poquito desafortunado, dijo: esa muchacha tiene más fuerza que 6 muchachos juntos. Clara Schumann conoció a Robert cuando él tenía 19 años y ella 11. Robert llegó a vivir en la casa de los Wieck porque quería ser pupilo de Friedrich. En esa época eso era normal.
tomar clases e irse a vivir con el profesor. Y de a poquito se fue haciendo amigo de Clara. Y como entre amigo y amigo, pues más me arrimo. Ah, no, eso es como entre primos. Pero bueno, no importa, pues nació el amor. Cuando Clara cumplió 16 años, Robert habló con el señor Vic y le dijo que quería casarse con su hija. El señor Vic se puso furioso y lo amenazó con dispararle si lo volvía a ver cerca. Las razones eran dos. Robert tenía fama de mujeriego y además era depresivo. Pero Clara de terca se escapó con Schumann, llevaron al señor Vic a los tribunales y obtuvieron el derecho a casarse. Al principio no hubo dicha. Robert quería que Clara dejara de dar conciertos y se quedara en la casa. Algo a lo que Clara, por supuesto, le dijo que nunca jamás en la vida, pero que se afectó la cantidad de veces que tocaba por fuera de Alemania. Con lo que sí no tenía lío era con que compusiera y con que diera clases, cualquier cosa que no la sacara de la casa. El caso es que luego de eso tampoco hubo dicha, porque la depresión de Schumann empeoró e intentó lanzarse al ring. Lo internaron en un hospital psiquiátrico y a Clara le tocó salir de gira para mantener a los 8 hijos que ya tenía y a los niños crecer en internados. En esa etapa de su vida conoció a Johannes Brahms, que se volvió su amigo y su apoyo. Los chismes dicen que también era su amante, pero pues eso no me consta, y si llegó a hacerlo, bien por ella. Se lo merecía después de esa lotería que le tocó. Y estrenó varias de sus composiciones. Clara Schumann pasó a la historia como la esposa de Robert Schumann, pero por encima de cualquier cosa fue una compositora y pedagoga impresionante y una de las intérpretes más importantes de la historia del piano. Yo soy Laura Galindo M y esto es Un Cuento para Contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. RTVC Noticias, emisión central. A continuación, ¿de qué se habla? Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.